Hola, la embarrada de la semana va para Rafael esta vez, que el jueves en la tarde escuchó una entrevista del ministro de Justicia, la malinterpretó e iba armando todo un terremoto político. Resulta que Gómez Méndez dio una entrevista al canal de la Cámara y expuso allí una vieja tesis de que en el siguiente gobierno se debería presentar una reforma para prohibir de nuevo la reelección presidencial y ampliar el periodo a 6 años. Pues bien, Rafael escuchó esa entrevista y decidió titular Ministro de Justicia se opone a la reelección de Santos. Duró apenas unos minutos al aire antes de que se corrigiera el sentido de lo que decía Gómez Méndez, pero ya se imaginarán la revolución que alcanzó a formar y claro, la molestia del ministro plenamente justificada. Tremendo error. Pero no el único, claro, ese jueves en la noche fue realmente un desastre, esta vez en la edición del impreso que circulaba el viernes. Terminamos cerrando la edición muy tarde, con una frase sin terminar en un gancho y con un destacado incongruente e incompleto. Debieron sentirlo ustedes en Bogotá, que el periódico llegó un poco tarde el viernes, en algunas zonas para los suscriptores, y en algunas ediciones salió con un gancho que terminaba según E, así, según E, y el resto en blanco. Y en Judicial salió un destacado sobre una noticia de DMG que primero no comenzaba la frase y además nada tenía que ver con la nota que acompañaba, que era sobre el matrimonio igualitario. La entrega tardía fue por una encuesta que llegó tarde, el gancho incompleto por un problema que tenemos con un formato en el sistema que ya les he explicado aquí otras veces, pero no hemos logrado eliminar. Y el gancho sí fue un despiste total de Ricardo, que hizo el cambio en el computador, nunca lo grabó y no tomó los cambios. En fin, fue un desastre esa edición. Pero lo más difícil de la semana, claro, fue el artículo sobre las inconsistencias y verdades a medias de un héroe nacional como Raúl Cuero. Era sin duda un asunto muy difícil de tratar, que discutimos mucho en el Consejo. Obviamente, pues no queríamos ser injustos. Sin embargo, pues el rigor, el trabajo juicioso que hizo el profesor Rodrigo Beltrán, es profesor de la Nacional, para corroborar la veracidad de los pergaminos de Cuero, pues nos dejó muy tranquilos. Hablamos, por supuesto, en una entrevista con Cuero para llevar también su defensa, pero le dimos luz verde al trabajo y llevamos la historia además en la portada, como ustedes vieron, del impreso. Como era previsible, pues al día siguiente se vino una tormenta, muchos defendiéndonos, pero también otros tildándonos de irresponsables y hasta de racistas, nos dijeron. Un tema, en fin, bastante sensible, sin duda, pero no nos arrepentimos, creo que cumplimos con nuestra misión, así fuera también, así digamos, implicara de alguna manera derrumbar un ídolo nacional. Como dijimos en el editorial del viernes sobre el tema, la intención pues no era, nunca es acá en este periódico esa la intención, pues de mancharle el nombre a nadie de manera gratuita. Lo que planteaban esas 4 páginas del jueves era que muchas de las cosas que se presentaban como grandes logros del señor Cuero en realidad no lo eran, pero no que no tuviera méritos, los tiene, claro que sí, pero pues no son de la magnitud de la que todos creíamos. Algunos de ustedes plantearon que era una vergüenza que ese artículo lo escribiera un académico y no un periodista. Quizás sí, aunque realmente yo creo que nuestro trabajo es llevarles información relevante y bien sustentada, y al final lo de menos es quién la produzca. El gran cuestionamiento a nuestro trabajo, me parece, más bien lo veo hacia atrás, cómo fuimos de alguna manera borregos ante la buena noticia que significaba Cuero, el hombre que, como dice en el título de su propia autobiografía, pasó de Buenaventura a la NASA, pero nunca nadie preguntó en la NASA si era cierto que había trabajado allí, y pues no trabajaba. Ahora Cuero dice que es una mera cuestión lingüística. ¿Qué tal? Nada, nos faltó rigor, mucho rigor, al presentar y al ensalzar a este héroe, jalón de orejas, aunque pues no es solo para esta redacción, sino para todas. Sus preguntas estuvieron varias centradas en eso, en ese mismo tema. @Andrés Darmor, por ejemplo, me dice: sería bueno que nos contara en la redacción al desnudo qué se hace en El Espectador cuando hay que cubrir notas de ciencia. Primero, debo aclarar que mirando las informaciones que habíamos hecho en los últimos años sobre Cuero, pues las principales en realidad no las trabajó el equipo de Vivir, que es el que maneja esos temas científicos aquí en el periódico. Fueron reportajes alrededor de otros eventos, como incluso nuestro premio
de fin de año a los afrocolombianos del año que hacemos con la Fundación Color. Y hago la salvedad porque puedo decir sin sonrojarme aquí que quizás el mejor equipo de periodismo científico que hay en los grandes medios colombianos está aquí en El Espectador, liderado por Pablo Correa, quien no por casualidad acaba de llegar de una beca que se ganó de periodismo científico en Harvard, una beca que se ganó pues por la experiencia de lo que hace aquí en El Espectador. Pero bueno, para contestar la pregunta, este caso muestra más o menos cómo trabajamos. Al profesor Bernal llegamos realmente buscando otra historia, que él participó en un estudio sobre la posibilidad de que desaparezca la palma de cera, el árbol nacional, allá en el Parque del Cocora, y dio la casualidad que ese mismo día había salido la entrevista de Marisabel Rueda, en la que plantea la posibilidad de un premio Nobel para Cuero, y Beltrán estaba indignado y comenzó a contarle al periodista que tenía un artículo sobre el tema, y de ahí comenzó todo. Pero así es como trabajamos los temas científicos acá, de la mano de quienes saben, de los académicos, de los científicos, que a veces nos pueden meter los dedos, pues ya está visto que sí, pero hay ciertos niveles de confianza que uno tiene, como en todos los temas, las instituciones donde trabajan, los estudios que producen, los resultados, pero claro, lo que nos enseñó Beltrán es que también eso hay que verificarlo 2 veces, una lección sin duda para el periodismo. Bueno, no es más, nos vemos, chao.